Los pilotos japoneses se sentían seguros a 1 kilómetro de distancia. Era un error mortal. De la nada, sus aviones estallaban en el aire. No veían venir el ataque. Solo un destello lejano. Descubre el secreto mecánico que convirtió a este caza en un asesino fantasma imposible de esquivar. Estamos en 1942. El escenario es el Océano Pacífico. Quiero que te sitúes ahí por un momento. No es como la guerra en Europa, donde podías aterrizar en un campo si tu motor fallaba. Aquí, debajo de ti, solo hay agua infinita. Miles de kilómetros de océano azul, que si caes en él, se convierte en tu tumba. En este ambiente hostil, la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos tenía un problema muy serio. Sus aviones habituales no estaban dando la talla contra el famoso Zero japonés. El Mitsubishi A6M Zero era una leyenda. Era ligero, ágil y podía girar en una moneda. Los pilotos aliados le tenían terror. Sabían que si entraban en una pelea de perros, es decir, en un combate cercano dando vueltas uno contra otro, el Zero iba a ganar 9 de cada 10 veces. La estrategia japonesa era simple: atraer a los americanos a una pelea cercana, marearlos con maniobras imposibles y derribarlos a corta distancia. Y funcionaba. Funcionaba porque la tecnología de la época obligaba a los pilotos a acercarse mucho para poder acertar un disparo. Pero entonces, llegó algo diferente al frente. Un avión que no se parecía a nada que hubieran visto antes. Tenía 2 colas, 2 motores y un sonido muy particular. Los japoneses, al verlo, lo llamaron 2 aviones, un piloto. Nosotros lo conocemos como el Lockheed P-38 Lightning. A primera vista parecía un monstruo pesado, y lo era. Pero este avión tenía un secreto. Unas bajo la manga que no tenían nada que ver con sus motores, ni con su velocidad, aunque era muy rápido. Su verdadero poder, la razón por la que se convirtió en una leyenda, estaba en la punta de su nariz. Y para entender por qué esto cambió la historia, tenemos que hablar de cómo disparaban los demás aviones. Miremos un momento a los otros cazas famosos como el P-51 Mustang, o el Spitfire británico, o incluso el mismo Zero japonés. Casi todos los aviones de la Segunda Guerra Mundial tenían sus ametralladoras montadas en las alas. Esto parece un detalle menor, pero en realidad era un problema gigante para los pilotos. Piénsalo así. Si tienes las armas en las alas, están separadas varios metros del centro del avión, que es donde está sentado el piloto mirando por la mira. Si las armas dispararan recto hacia adelante, las balas saldrían en paralelo y nunca golpearían lo que el piloto está viendo en el centro. Pasarían una por la izquierda y otra por la derecha del objetivo. Para solucionar esto, los ingenieros tenían que inclinar las ametralladoras hacia adentro. Buscaban que las balas se cruzaran en un punto específico delante del avión. A esto se le llama convergencia. Por lo general, ajustaban este punto a unos 250 o 300 metros. Esto creaba una situación muy estresante. Imagina que eres un piloto novato. Estás en el aire, con la adrenalina al máximo, y ves un avión enemigo. Para derribarlo, no basta con apuntar. Tienes que calcular mentalmente la distancia. Si disparas cuando el enemigo está a 600 metros, tus balas pasarán abiertas a los lados del avión enemigo sin tocarlo. Si disparas cuando está muy cerca, a 50 metros, las balas todavía no se han cerrado lo suficiente y también fallarán. Tenías que volar tu avión hasta ponerte exactamente a la distancia donde las balas se cruzaban. Era como tratar de regar una flor con 2 mangueras desde lados opuestos. Tienes que pararte en el punto exacto donde los chorros de agua se tocan. Esto obligaba a los pilotos a acercarse peligrosamente al enemigo. Había un dicho muy común entre los aviadores: no dispares hasta ver el blanco de sus ojos. No era solo una frase de valentía, era una necesidad técnica. Tenías que estar cerca para que la convergencia de tus armas funcionara. Y aquí es donde los japoneses tenían la ventaja. Como sus aviones eran más ágiles, les encantaba que los americanos intentaran acercarse. En el momento en que un piloto estadounidense se ponía a esos 250 metros para disparar, el Zero hacía un giro rápido y se colocaba detrás de él. Era una trampa mortal. Pero el P-38 Lightning rompió esa regla.
Mandó ese manual a la basura. Debido a su diseño extraño con 2 motores en las alas y una cápsula central para el piloto, los ingenieros de Lockheed pudieron hacer algo genial. No pusieron ni una sola arma en las alas. Agruparon todo el arsenal justo en la nariz del avión. 4 ametralladoras pesadas calibre 50 y un cañón de 20 milímetros. Esto cambió la física del combate. Al estar todas las armas juntas en el centro, no necesitaban converger. No necesitaban cruzarse en ningún punto. Los cañones disparaban en línea recta, completamente paralelos a la vista del piloto. ¿Qué significaba esto en la práctica? Significaba que el P-38 no disparaba un cono de balas que solo era efectivo a una distancia corta. El P-38 disparaba un tubo de plomo, un rayo láser hecho de balas. Si el piloto podía ver al enemigo y ponerlo en su mira, podía darle. No importaba si el enemigo estaba a 100 metros, a 500 metros o 1 kilómetro de distancia. Las balas viajaban rectas y juntas todo el camino. Esto convirtió al P-38 en un francotirador. Mientras los pilotos de otros aviones tenían que arriesgar el pellejo acercándose para entrar en rango, el piloto de Lightning podía apretar el gatillo desde distancias que parecían ridículas para la época. Imagina la confusión de los japoneses. Un piloto de cero veía un P-38 a 900 metros de distancia. En su mente, entrenada bajo las reglas antiguas, pensaba, está demasiado lejos. No puede hacerme nada, estoy seguro aquí. Se relajaba, esperando que el americano se acercara para iniciar la maniobra de giro. Pero el americano no se acercaba. El americano disparaba desde allá lejos. De repente, sin previo aviso, el cero recibía una lluvia de fuego concentrado. No eran balas dispersas que golpeaban aquí y allá. Como las armas del P-38 estaban tan juntas, cuando golpeaban, lo hacían como un mazo. 4 balas de calibre 50 y proyectiles explosivos de 20 milímetros impactando en el mismo metro cuadrado de metal al mismo tiempo. El efecto era devastador. Alas cortadas, motores en llamas, cabinas destrozadas. El P-38 no necesitaba bailar con el cero, no necesitaba girar, solo necesitaba verlo. Además, había otro factor técnico que casi nadie menciona, pero que era vital. Las alas de los aviones se doblan. Cuando un caza normal, como un Mustang, hacía un giro brusco a alta velocidad, la fuerza G hacía que las alas se flexionaran un poco hacia arriba. Como las armas estaban en las alas, al doblarse el ala, la puntería se desviaba. Las balas ya no iban a donde apuntaba la mira. Era muy difícil acertar durante una maniobra fuerte. El P-38 no sufría de esto. Sus armas estaban ancladas en el fuselaje central, que es una estructura sólida y rígida. No importaba cuán fuerte girara el avión o cuánta presión hubiera en la estructura. La puntería siempre era perfecta, estable como una roca. Esta estabilidad, sumada al alcance increíble de sus armas centradas, creó una nueva forma de pelear. Los pilotos del P-38 empezaron a darse cuenta de que no tenían que jugar al juego del enemigo, podían dictar sus propias reglas. Podían mantenerse fuera del alcance de las armas japonesas, que eran efectivas a corta distancia, y martillarlos desde lejos con impunidad. Era como si en una pelea de cuchillos, uno de los peleadores de repente sacara una pistola. No era justo. Y esa injusticia mecánica fue exactamente lo que Estados Unidos necesitaba para empezar a limpiar los cielos del Pacífico. Pero esto era solo el comienzo. Los japoneses tardaron un tiempo en entender qué estaba pasando, y ese retraso en comprender la nueva amenaza les costó cientos de pilotos expertos. Lo que sucedía cuando esos proyectiles impactaban era algo que merece ser analizado a detalle, porque la combinación de las ametralladoras y el cañón creaba una sinergia destructiva muy particular. Y es aquí donde la historia se pone aún más interesante, porque no se trataba solo de disparar lejos, se trataba de la potencia bruta que llegaba al objetivo. Hablemos de lo que realmente salía de la nariz de ese avión, porque no basta con apuntar bien, tienes que golpear duro. Y el P-38 tenía una combinación de herramientas que parecía hecha por un relojero, pero con la potencia de un tren de carga. En el centro de todo estaban las 4 ametralladoras Browning calibre 50.
Si sabes algo de historia militar, conoces esta arma. La llaman la Ma-2. Es una leyenda por sí misma. Es un arma que no solo perfora, destroza. Una sola bala de este calibre tiene el tamaño de un dedo humano y viaja con tanta energía que puede atravesar el bloque de un motor como si fuera mantequilla. Ahora, imagina 4 de estas disparando al mismo tiempo, escupiendo casi 50 balas por segundo. Pero los ingenieros de Lockheed no se detuvieron ahí. Justo en el medio de esas 4 ametralladoras, colocaron un cañón hispano-suiza de 20 milímetros. Esto ya no era una ametralladora, era artillería ligera. Los proyectiles de 20 milímetros no solo hacían agujeros, explotaban al contacto. Aquí es donde ocurre la magia técnica, algo que los pilotos japoneses les costó mucho entender. En la mayoría de los aviones de la guerra, mezclar diferentes tipos de armas era un dolor de cabeza. Por lo general, un cañón pesado dispara balas que vuelan más lento y caen más rápido que las balas de una ametralladora ligera. Es como si trataras de lanzar una pelota de tenis y una bola de boliche al mismo tiempo. No van a llegar juntas al mismo sitio. Esto obligaba a los pilotos de otros aviones a elegir. O disparaban con las ametralladoras o disparaban con el cañón, porque tenían trayectorias diferentes. Pero el P-38 era una excepción maravillosa. Resulta que la balística de las ametralladoras calibre 50 y la del cañón de 20 milímetros del P-38 eran increíblemente parecidas. Las balas salían volando casi a la misma velocidad y viajaban en una línea casi idéntica durante los primeros 1000 metros. Esto significaba que el piloto no tenía que hacer cálculos mentales complicados. Solo tenía un botón para todo. Cuando apretaba el gatillo, salían 5 líneas de muerte que viajaban juntas, golpeando el mismo punto al mismo tiempo. El efecto en un avión japonés era terrorífico. Los aviones japoneses como el Zero o el Oscar eran famosos por ser ligeros. Para lograr esa agilidad increíble, los diseñadores japoneses habían quitado casi todo el blindaje. No tenían placas de acero protegiendo el piloto, ni tanques de combustible autosellantes. Eran como cometas hechas de papel de arroz y gasolina. Cuando la ráfaga concentrada del P-38 tocaba uno de estos aviones, no lo dañaba, lo desintegraba. Literalmente, hay reportes de combate donde los pilotos americanos describen cómo el avión enemigo simplemente desaparecía en una nube de fuego y escombros después de una ráfaga de solo 2 segundos. La mezcla de las balas perforantes de las calibre 50 y las explosivas del cañón creaba una sierra mecánica aérea. Esto nos lleva a una situación táctica muy específica y que cambió el curso de la guerra en el aire: el ataque frontal. En el código de honor de los pilotos japoneses y en su entrenamiento, la agresividad era clave. Si veían un avión enemigo venir de frente, su instinto no era esquivar, era aceptar el reto, encarar al enemigo, volar directo hacia él y ver quién se acobardaba primero. Era un juego de gallina a 500 kilómetros por hora. Contra otros aviones americanos como el Wildcat, esta táctica a veces funcionaba para los japoneses, pero contra el P-38, hacer un ataque frontal era, básicamente, un suicidio. Ponte en la cabina del piloto japonés por un segundo. Ves venir al P-38 de frente. Tú tienes tus armas en las alas. Para que tus balas le den, tienes que esperar a estar a esos 250 o 300 metros de distancia para que la convergencia funcione. Si disparas antes, tus balas pasarán a los lados del P-38 sin tocarlo. Así que esperas, mantienes el rumbo esperando el momento justo. Pero el piloto del P-38 no tiene esa limitación. Él te tiene en su mira central. Él puede disparar desde 1 kilómetro de distancia. Y eso es exactamente lo que hacían. Los pilotos de Lightning empezaban a disparar mucho antes de lo que dictaba la lógica tradicional. Creaban un muro de plomo frente a ellos. El piloto japonés, valiente y disciplinado, volaba directo hacia ese muro esperando su turno para disparar, un turno que nunca llegaba. Cientos de pilotos veteranos de Japón murieron así, destrozados a larga distancia mientras intentaban cerrar la brecha para usar sus propias armas. Fue una lección brutal que tardaron meses en asimilar. Y había otra ventaja: algo llamado point blank range o alcance a quemarropa. En balística, esto no significa disparar pegado al enemigo.
Significa la distancia en la que la bala viaja tan rápido y recto que no tienes que ajustar la mira hacia arriba para compensar la caída por la gravedad. Gracias a la velocidad de sus municiones y a la estabilidad de la nariz del avión, el P-38 tenía un alcance a quemarropa de casi 1000 metros. Para que te hagas una idea, la mayoría de los combates aéreos de la época ocurrían a menos de 300 metros. El P-38 podía pelear con efectividad 3 veces más lejos que sus rivales. Esto permitió a los americanos desarrollar una nueva táctica. Dejaron de intentar girar con los japoneses. Sabían que el P-38 era un avión grande y pesado, no podía bailar ballet en el aire, pero tenía 2 motores enormes y mucha potencia. Así que adoptaron la táctica de boom and zoom, que en español sería algo así como golpear y trepar. La idea era simple pero efectiva. El P-38 volaba alto, muy por encima de los japoneses. Cuando veían a una víctima, picaban en caída libre ganando una velocidad tremenda. Apuntaban con su rifle de francotirador desde lejos, soltaban una ráfaga letal sin acercarse demasiado y usaban esa misma velocidad para volver a subir hacia el cielo como un cohete. Para el piloto japonés era frustrante y aterrador. No podían contraatacar. El enemigo caía del cielo, disparaba desde una distancia segura y desaparecía en las nubes antes de que el cero pudiera siquiera levantar la nariz para apuntar. No había pelea de perros, no había giros elegantes, solo había un depredador atacando y escapando. Esta capacidad de matar desde lejos y escapar rápido también tuvo un efecto psicológico muy fuerte. Los japoneses empezaron a sentir que no había lugar seguro en el cielo. Antes, si veías un punto lejano, sabías que tenías tiempo para prepararte. Ahora, ese punto lejano podía matarte. El P-38 se convirtió en el avión que más derribos consiguió en el Teatro del Pacífico. Y no fue por casualidad, ni por suerte. Fue porque sus pilotos entendieron que tenían una herramienta única. No trataron de usar el P-38 como si fuera un caza normal. Lo usaron como lo que realmente era, una plataforma de armas de precisión. Pero la historia de este avión tiene un capítulo más, porque no solo se trataba de derribar cazas enemigos. Esta capacidad de disparar recto y lejos le dio al P-38 una misión secreta. Una misión tan importante que cambió el liderazgo de la guerra y que demostró de una vez por todas que nadie estaba fuera del alcance de este diablo de cola bifurcada. Fue el disparo más famoso de toda la guerra, y solo fue posible gracias a esta ingeniería que acabamos de describir. Vamos a ver cómo este francotirador aéreo realizó su disparo más importante, uno que requirió volar cientos de kilómetros en silencio absoluto para apretar el gatillo en el segundo exacto. Abril de 1943. La inteligencia estadounidense intercepta un mensaje secreto. El almirante Isoroku Yamamoto, el arquitecto del ataque a Pearl Harbor y la mente maestra de la estrategia naval japonesa, iba a realizar una visita de inspección a las tropas en las Islas Salomón. Sabían la hora exacta, la ruta exacta y el tipo de avión en el que viajaría. Era una oportunidad única, de esas que solo se presentan una vez en la guerra. Eliminar a Yamamoto sería un golpe devastador para la moral de Japón. Pero había un problema gigantesco. El almirante iba a estar a cientos de kilómetros de la base aliada más cercana, muy por detrás de las líneas enemigas. Ningún avión en el arsenal aliado tenía el alcance para volar hasta allá, realizar el combate y volver. Los cazas normales, como el Wildcat o el Corsair, se habrían quedado sin combustible a mitad de camino. Parecía una misión imposible. Excepto para el P-38 Lightning. Este avión no solo tenía las armas de un francotirador, tenía las piernas de un maratonista. Gracias a sus 2 motores eficientes y su capacidad para llevar tanques de combustible externos enormes, el P-38 era el único caza capaz de realizar este viaje de larga distancia. Se seleccionaron a los mejores pilotos para la Operación Venganza. La misión requería volar más de 600 kilómetros sobre el océano, a ras de las olas para evitar el radar, en completo silencio de radio, y llegar a un punto minúsculo en el mapa en el segundo exacto. Un error de navegación de un solo grado, o llegar 1 minuto tarde, significaría encontrar el cielo vacío. El 18 de abril, 16 P-38 despeguen de Guadalcanal. Volaron tan bajo que la bruma del mar salpicaba sus parabrisas. Durante horas,
Los pilotos solo vieron agua, y el sol implacable. La tensión en esas cabinas debía ser insoportable. No podían hablar entre ellos. Solo podían confiar en su brújula y en sus motores. Y entonces ocurrió el milagro de la precisión. Justo a la hora calculada, vieron aparecer sobre la selva de la isla de Bougainville a 2 bombarderos Betty japoneses escortados por 6 cazas Zero. Eran puntuales. Aquí es donde la configuración de armas del P-38 brilló con intensidad histórica. Los pilotos estadounidenses no tenían tiempo para una pelea larga. Los Zeros de escolta reaccionaron rápido y se lanzaron sobre ellos. En un avión normal, los pilotos americanos habrían tenido que romper la formación y defenderse, perdiendo la oportunidad de atacar al bombardero del almirante. Pero el P-38 les permitió ignorar las distracciones y centrarse en el premio mayor. El teniente Rex Barber, pilotando uno de los P-38 de ataque, vio el bombardero de Yamamoto intentando escapar a baja altura sobre la copa de los árboles. Barber no tuvo que acercarse hasta ver el color de los ojos del piloto enemigo. No tuvo que preocuparse por si sus ametralladoras de las alas convergerían bien. Simplemente alineó la nariz de su avión con el bombardero, que estaba lejos, y apretó el gatillo. El tubo de plomo del que hablamos antes hizo su trabajo. Los proyectiles de calibre 50 y los explosivos de 20 milímetros viajaron en línea recta y destrozaron el ala derecha y el fuselaje del bombardero. El avión de Yamamoto se desplomó en la selva envuelto en llamas. Todo sucedió en segundos. Fue un asesinato clínico, ejecutado con la frialdad de un cirujano. Japón perdió a su mejor estratega ese día, y lo perdieron porque subestimaron el alcance y la potencia de fuego del diablo de cola bifurcada. Pensaban que estaban seguros, lejos del frente, pero el P-38 demostró que ya no existían las distancias seguras. Este evento cimentó la leyenda del avión, pero su legado va mucho más allá de una sola misión. Si miramos las estadísticas finales de la guerra, encontramos un dato revelador. Los 2 mayores ases de la historia de Estados Unidos, Richard Bong y Thomas Maguire, volaron exclusivamente el P-38. Richard Bong, el as de ases, derribó 40 aviones enemigos. ¡40! Y lo hizo volando este bimotor. Bong solía decir que le encantaba el P-38 por una razón muy sencilla. Le daba opciones. Podía decidir cuándo pelear y cuándo irse. Si la situación se ponía fea, si había demasiados enemigos, el piloto de un P-38 podía acelerar y trepar hacia el cielo más rápido que cualquier avión japonés. Nadie podía atraparlo. Era la máquina definitiva para el piloto calculador, el que prefería sobrevivir para pelear otro día en lugar de morir en un acto de gloria suicida. Además, los pilotos amaban la seguridad que les daban los 2 motores. Volar sobre el Pacífico es aterrador. Si tu único motor falla, eres comida para tiburones. Pero el P-38 podía volar perfectamente con un solo motor. Cientos de pilotos lograron volver a casa con un motor destrozado, agujeros en las alas y la cola colgando de un hilo. Ese avión era duro como un tanque. Por supuesto, no era perfecto. En Europa, contra los alemanes, tuvo algunos problemas, porque allá hacía mucho frío y la guerra se peleaba a alta altura, lo que a veces congelaba los turbocompresores o dificultaba la calefacción de la cabina. Pero en el Pacífico, con el clima cálido y las vastas distancias sobre el agua, el P-38 encontró su hogar natural. Fue el avión correcto en el lugar correcto. Hacia el final de la guerra, el P-38 había derribado más aviones japoneses que cualquier otro caza de la Fuerza Aérea del Ejército. Había destruido barcos, trenes, tanques y aeródromos. Se convirtió en el símbolo de la superioridad industrial y tecnológica. La lección que nos deja este avión es fascinante. La guerra aérea no siempre la gana el avión que da más vueltas o el que hace las piruetas más bonitas. A veces, la gana el avión que tiene la mejor ingeniería aplicada al propósito correcto. El Zero japonés era una obra de arte de la agilidad, diseñado para una era romántica de duelos cercanos. El P-38 Lightning era una máquina de matar moderna, diseñada para la velocidad, la potencia y la precisión a distancia. Fue el triunfo de la física sobre la acrobacia.
Cuando la guerra terminó y los reactores empezaron a dominar los cielos, el P-38 pasó a retiro. Muchos fueron desguazados, convertidos en chatarra de aluminio. Hoy quedan muy pocos en condiciones de vuelo. Pero cada vez que uno de ellos despega en una exhibición aérea, con ese sonido grave y profundo de sus dos motores Allison, la gente se queda en silencio. Es un recordatorio de una época donde la innovación nació de la desesperación, donde poner todas las armas en la nariz de un avión no fue solo una decisión de diseño, sino la clave para sobrevivir. Japón aprendió la lección de la peor manera posible. Nunca confíes en la distancia cuando te enfrentas al Lightning, porque para cuando veas el destello en su nariz, ya será demasiado tarde. El proyectil ya está en camino, y no va a fallar. Si te ha gustado descubrir los secretos técnicos de esta bestia de aluminio, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Hay muchas otras máquinas de guerra con historias increíbles esperando ser contadas, y no querrás perderte el próximo análisis. Nos vemos en el siguiente video.